Pues vamos a entrar a la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a ir a ver varios versículos. Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 8. Y yo estoy seguro que usted ha escuchado el tema de la gracia de Dios. Amén. Y hoy queremos hablar un poquito sobre la gracia de Dios. Amén. Cada uno de ustedes sabe mejor que yo cómo está su vida, pero Dios la conoce aún más mejor que ustedes. Aleluya. Amén. Y es importante que reflexionemos en esto, que entendamos que Dios quiere que todos nos salvemos y que seamos integrados a la familia de Dios. Amén. Cuando lo tenga, diga así, levante un dedo, diga amén. Cuando tenga el versículo. Alto Efesios. Efesios 2, 1 al 8. Gracias. Amén. Pues leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, dice ahí, pero, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos por medios de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Amén. Amén. Efesios 2, 1 al 8. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es su gracia? ¿Cómo podemos nosotros entender su gracia? Bueno, la palabra gracia se define de la siguiente manera, de acuerdo al diccionario. Es una palabra que encierra varios significados relacionados con la idea de favor, benevolencia, beneficio. Es el término griego que se lee como caris, de donde se deriva carismático. Quiere decir un don otorgado por pura benevolencia. Hay otras palabras hebreas que se leen igual pero no significan lo mismo. Por ejemplo, la palabra hebrea que más se acerca al concepto de caris en el Antiguo Testamento son hem o shem o gesem,
pero estas se diferencian de la palabra gracia, ya que estas se refieren a acción de agradecimiento, de gratitud, de ser gracias por lo que me diste. Es diferente a la gracia de Dios que es depositada en nosotros. Bueno, el tema de la gracia es uno de los temas más extensos de la Biblia. Pues en realidad el tema de la gracia es exactamente de lo que la Biblia se refiere. En resumen, la Biblia es el documento o el testamento de la gracia de Dios hacia los hombres. Amén. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios bondadoso, es un Dios que nos llena de su favor y de su paz. Dios es amor, dice la palabra, y por ser amoroso y amarnos tanto, es que nos dio de su gracia mediante su Hijo Jesucristo. Juan 3:16, que nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primero Dios nos amó y luego envió a su Hijo para que por él nos redimiera de nuestros pecados. Podemos decir entonces que la gracia vino como resultado del amor de Dios a nosotros. O sea, la gracia de Dios abre las puertas de las bendiciones de Dios para con nosotros. La gracia de Dios es la puerta de Dios que se abre para nosotros recibir los beneficios de Dios sobre nuestras vidas. Y como leímos en el significado de la palabra, tiene que ver mucho con favor, benevolencia. Una actitud benevolente es una actitud de querer ser bueno, de querer bendecir a otros, de querer agradar a otros con cosas que esa persona no tiene. Por ejemplo, cuando usted ve a alguien en la calle y usted abre su corazón y le da un regalo, no porque esa persona hizo algo para merecerlo, sino porque usted fue benevolente con esa persona. Amén. Pero la gracia del Señor, para poder entenderla, tenemos que ver cómo Dios manifestaba su gracia en el Antiguo Testamento. Porque dice, si usted me acompaña a Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 17. Y si alguien lo puede leer para que participemos todos. El Evangelio de Juan 1, 17. Amén, hermano Nelson. Su micrófono. Amén. Dice Juan 1, 17. Pues por la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Pues la ley, ¿qué es la ley? Una serie de reglamentos y de reglas, valga la redundancia, que definían lo que era agradable para Dios y lo que no era agradable para Dios. Entonces la ley vino por medio de Moisés. El testamento, ¿verdad? La serie de reglas, las ordenanzas se le fueron dadas a Moisés en aquel monte Sinaí cuando escribió los 10 mandamientos y una serie de estatutos y reglamentos que encontramos en los libros del Pentateuco, Deuteronomio, Números, Levíticos y todos ellos que fueron escritos por Moisés, es donde se encuentra la ley que fue dada. Entonces esa ley vino a través de Moisés. Esa ley describía todo lo que era pecado. Decía lo que no se debía hacer y lo que era agradable para Dios. Dice que esa ley vino a través de Moisés porque a Moisés se le dio. Pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Entonces en el Antiguo Testamento, cómo Dios manifestaba su gracia
para con las personas en aquel tiempo. Si nosotros vamos a Éxodo 33, el libro de Éxodo 33, 17 al 19, vamos a encontrar una declaración del Señor muy interesante. Éxodo 33, 17 al 19. Y si alguien lo tiene, lo puede leer. Éxodo 33, del 16 al 17. 17 al 19. 17. Lo tengo. Amén. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. 19. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Amén. Entonces, fíjese bien ahí cómo el Señor se refiere con Moisés, que fue a quien él le dio la ley. Dice que por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Ahí vemos la gracia de Dios en su esplendor. Pero fíjese que era con Moisés solamente. Has hallado gracia en mis ojos. Y porque hallaste gracia en mis ojos, entonces yo ahora voy a manifestar mi gloria delante de ti. Dice ahí. Entonces, y dice, y te he conocido por tu nombre. Amén. Cuando Dios abre su gracia para cierto tipo de persona, Él abre, ¿verdad?, su intimidad. Es cuando te puedes acercar a Dios. Dios abre la puerta de la bendición. Y Él dice, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, le dijo Moisés, muéstrame tu gloria. Y Él le respondió, haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y lo que el Señor está haciendo referencia es la intimidad con el Señor. Todos nosotros, sin excepción de personas, hemos sido creados para tener intimidad con Dios, para estar conectado con nuestro Creador. En el huerto de Edén, cuando el hombre falló y desobedeció, el Señor lo que hace es que saca al hombre del huerto de Edén, y esto es una simbología, y entonces el hombre es desconectado de la presencia de Dios. El hombre es, esa relación que había entre Dios y el hombre es rota por el pecado. El hombre se separa de Dios. Dios lo saca del huerto. Si usted lee Génesis 3, el capítulo 3, dice que él pone querubines y una espada desenvainada que guarde el camino hacia el árbol de la vida, que es lo que el hombre necesita para ser feliz. Es esa conexión con Dios diariamente, esa unión entre nosotros que fuimos creados y Dios el creador, esa bendición de Dios que fluye en esa conexión hacia nosotros. Si usted agarra un árbol y lo arranca de la tierra, lo está desconectando de su fuente que lo creó. Y los frutos y las proteínas, ¿verdad? Y los minerales no pueden ser absorbidos por las raíces porque fue, ¿verdad?, sacado. Entonces, ¿qué sucede con el árbol? Se seca. Y así está el hombre. El hombre es desconectado de Dios por la desobediencia y empieza a morir, empieza a secarse, empieza a dejar de, ¿verdad?, de absorber esos beneficios y esa bondad de Dios. Y es por eso que muere, tarde o temprano. El hombre muere, por eso morimos. Entonces dice que Moisés dice, quiero ver tu gloria. Dice, haré pasar todo mi bien delante de ti. Haré pasar todo mi bien delante de ti, seré bueno. Entonces Dios era selectivo en el Antiguo Testamento con las personas que él quería abrir de su gracia. Y más adelante dice, en ese mismo versículo, dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y seré clemente con el que yo quiera ser clemente.
O sea que la gracia de Dios en el Antiguo Testamento era una gracia exclusiva de el que Dios quería tener misericordia. La misericordia, la bondad, la benevolencia de Dios son formas de él manifestar su gracia. Gracia es todo el atributo de Dios hacia nosotros, su identidad, su ser, lo que Él es. Cuando Él se abre a nosotros, nosotros podemos participar de eso. Amén. Entonces, la gracia de Dios en el Antiguo Testamento era exclusiva. Podemos, por ejemplo, el caso de Noé, el caso de Abraham, de José y de David. Podemos notar en la palabra que hay dos tipos de gracia también en ese mismo sentido, y es la gracia que nosotros encontramos ante Dios, y es la gracia también que Dios nos pone delante de entre los hombres. Por ejemplo, cuando usted le cae bien a alguien, a su jefe, y su jefe le da como cierto privilegio o cierta verdad, porque encontró gracia en los ojos de su jefe, y quizá usted puede ocupar un lugar o le dieron la promoción porque usted encontró gracia delante de esa persona. Y eso lo podemos ver por ejemplo, en el caso de José, Génesis 39, 4. Génesis 39, 4. ¿Qué nos dice? Génesis 39, 4. ¿Alguien que lo pueda leer? Está hablando de José. Amén. Dele. Así halló José gracia en sus ojos y servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Fíjense bien, José es un prototipo de Jesucristo en ese sentido, pero también es un prototipo de lo que nosotros somos delante de Dios. En ese caso, Faraón era el que tenía la autoridad y José era el que había sido vendido por sus hermanos, luego había sido encarcelado y luego había salido milagrosamente de la cárcel para estar en el segundo del reino de Egipto. ¿Por qué? Por la gracia que José encontró delante de Faraón. Faraón lo vio y había algo especial en José. Había algo que motivó a Faraón a ser bueno con José. Y eso lo pone Dios en los hombres para bendecirnos a nosotros. Eso es parte de la gracia de Dios. Y es una de las formas como la gracia de Dios se transmite en nuestras vidas y en medio de las personas que nosotros nos desenvolvemos. Amén. José dice que se le fue dado. Él no tenía. Primeramente era hebreo y no tenía nada de egipcio, de los egipcios. Era un inmigrante. Y dice que y vio su amo que Jehová estaba con él, el versículo 3, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Es el versículo que antecede el que leímos. Y así halló José gracia en sus ojos. Amén. Así halló José gracia en sus ojos. Y le servía y le hizo mayordomo de toda su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Amén. Así halló José gracia en sus ojos, porque José servía y temía a Jehová. Y eso es uno de los beneficios de Dios. Entonces, para que usted entienda la gracia, así mismo también pasó con Nehemías, con Daniel y con Jacob y Esaú. Ellos querían encontrar gracia en los ojos de los hombres para recibir ciertos tipos de beneficios. Amén. Entonces, estos ejemplos representan la decisión de Dios de poner gracia en estos hombres para favorecerlos ante una situación determinada y crítica. Dios puso de su gracia en los ojos y fueron beneficiados. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué sucede con esta gracia de Dios? ¿Sigue siendo esta gracia exclusiva de algunos o Dios hace algo diferente con la gracia que pone sobre la humanidad? Vamos a ir a Romanos 11:32.
Romanos 11:32. El apóstol Pablo, hablándole a los romanos, 11:32. está haciendo una muy acertada Amén. comparación. Y vamos a ver lo que dice. Romanos 11:32. Amén. Amén. Lo leo. Amén. Dele. Ya. Ok. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Amén. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia ¿de quién? De todo. En el Antiguo Testamento, él acabó de decir a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y seré clemente con quien yo quiera ser clemente. Pero ahora en el Nuevo Testamento sucede algo extraordinario. Y el apóstol Pablo está explicando este tema a los romanos. Los romanos no son judíos. Y si usted empieza leyendo el libro de Romanos, se va a dar cuenta que Pablo está haciendo una diferencia entre los judíos, que es el pueblo escogido por Dios, y los gentiles, que somos todos aquellos que no somos judíos. Y está hablando sobre la diferencia en cómo Dios trata con estos dos pueblos. Y en la conclusión del versículo 32, del versículo 32 del capítulo 11, cuando Dios dice, porque Dios sujetó a todo en desobediencia, está hablando que sujetó a los judíos en desobediencia y a nosotros los gentiles en desobediencia. Trajo la ley, introdujo la ley, como leímos en Juan, capítulo 1:17, dice que la ley vino por Moisés. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Allanar para todos nosotros lo que era pecado, introducir el pecado y declararlo. O sea, a los tanto judíos como gentiles nos sujetó a desobediencia a través de el establecimiento de la ley, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice otro versículo por ahí. La ley vino a establecer el pecado para que todos nosotros entendiéramos que había una sentencia para toda la humanidad, de que el pecado producía separación total de Dios. Y así Dios sujetara a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para poder tener misericordia de todos. Entonces, Dios quiere en el Nuevo Testamento no tener misericordia ni solamente abrir su gracia sobre algunos, como en el Antiguo Testamento, que escogió a Moisés, a Noé, a David, ciertas personas para hacer cierto tipo de trabajo, porque él lo quería así, él tenía la autoridad. Dios es soberano, Dios hace lo que él quiera. Dios no nos debe a nosotros nada. Él es soberano, él nos creó, está en nosotros agradecerlo y darle gracias y someternos a su voluntad. Pero como su naturaleza es que él es bueno, Dios es bueno, él prometió y determinó en la persona de Cristo que nos traería a nosotros a una nueva vida. Dice, porque, versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios quiere, y de hecho es así, que su misericordia y su gracia están abiertas para todos nosotros sin excepción de persona. Amén. Sin excepción de persona. Amén. Romanos 5:20, para que usted pueda entender un poquito más. Romanos 5:20, un par de capítulos para atrás. ¿Qué nos dice? ¿Alguien que lo pueda leer? Amén. Amén. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Si usted no le dicen que algo es malo, usted no va a entender que es incorrecto.
Amén. Entonces, como al principio la humanidad no entendía lo que era agradable para Dios o no era agradable para Dios porque se había desconectado de Dios y no entendía, no había una relación entre Dios y los hombres. Cuando el hombre sale del huerto de Edén y es desconectado de Dios, el hombre no sabe, no entiende lo que el propósito, ni lo que Dios busca, ni si hay un creador o si no. Había una desconexión progresiva de acuerdo a cómo el hombre iba aumentando y se iba desarrollando en la humanidad. Y esto provocaría un alejamiento de Dios, de alguien que no puede conocer al Señor, no puede saber lo que Él quiere. O sea, si no había una relación con Dios, era imposible para el hombre entender lo que era agradable para Dios. Por eso la ley tiene que ser introducida para Dios decirle a toda la humanidad, esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. No para que nosotros hiciéramos por nuestra misma voluntad lo correcto para agradar a Dios otra vez. Porque recuerde que Él fue que cerró el camino hacia el árbol de la vida. Y nadie lo iba a poder abrir. Nadie conocía cómo volver a la relación con Dios, porque Dios había decidido terminar con la relación entre Él y el hombre. Y por Dios haber tomado esa decisión de terminar con la relación, ¿verdad? El hombre entonces fue dejado a su voluntad y por eso la muerte de toda la humanidad. Pero Dios en ese tiempo representaba de su gracia, ¿verdad? Sobre cada cierto tipo de persona para manifestar su voluntad y para introducir, ¿verdad? Lo que él quería hacer. Pero ahora ya dice aquí, pero la ley se introdujo para que abundase el pecado, más cuando abundó el pecado, cuando, ¿verdad? El hombre se le declaró lo que era pecado, dice que sobreabundó la gracia. ¿Y cómo sobreabundó la gracia? ¿Cómo vino esa sobreabundante gracia sobre nosotros? Amén. Y es a través de la persona de Jesucristo. Es a través de la persona de Jesucristo. Zacarías 2:10. En el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, Zacarías, si lo encuentra, lo puede leer. Amén. Zacarías 2:10. Sí. Amén. Dice así: canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Amén. Entonces, esa era la promesa de la manifestación de Jesucristo en medio de su pueblo, en medio de su grey. En otra palabra dice, pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Sobre la casa de David y sobre la casa de Israel derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, y se afligirán por el modo con quien se aflige por el unigénito. O sea, había una promesa de que el Señor iba a derramar un espíritu de gracia sobre la casa de Israel. Amén. Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10. ¿Alguien lo tiene? Amén. Dale para allá. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación.
Amén. Esa gracia había sido profetizada para nosotros en estos tiempos después que Cristo apareció. Como dice Juan 1:17 que leímos anteriormente, dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Jesucristo es la manifestación absoluta y extrema de la gracia de Dios para nosotros. Porque Jesucristo lo que representa es que Dios abre nuevamente a toda la humanidad esa puerta para que todos aquellos que crean en Él entren de regreso a ese árbol de la vida que nos fue quitado desde el principio por la desobediencia del hombre. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos todos los beneficios de Dios al estar otra vez conectado en su presencia y en la amistad del hombre con Dios. Es por eso, como le dijo a Moisés el Señor en el monte Sinaí, haré pasar todo mi bien delante de ti, encontraste gracia. La gracia es la puerta de Dios que se abre hacia nosotros. En el Antiguo Testamento era exclusiva. En los tiempos en el que vivimos, después que Cristo vino, es para todos. Es para usted, es para mí, para el judío, para el griego, para el dominicano, para el puertorriqueño, para el africano, para el americano, para todos, no importa raza, no importa, la gracia de Dios, la puerta de Dios se ha abierto para todos nosotros, para que usted y yo participemos de los beneficios, de la bondad, del amor, de su misericordia, para que no esté otra vez sujeto al temor de la muerte, para que no tenga temor de quizás de que todo se va a acabar un día, porque Dios te prometió que te iba a levantar, que te iba a dar vida nueva, que te iba a dar paz, que te iba a dar de su gozo. Amén. Él es el Señor. Gálatas 3:28. Dice ahí, ¿qué dice Gálatas 3:28? Está después de Romanos. Si lo tenga, léalo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento esta declaración es importante. Y dice, ya no hay judío ni griego. O sea, en el Antiguo Testamento Dios había escogido a su pueblo Israel. Y a través del pueblo de Israel Dios se manifestaba. Y Dios escogía de su pueblo las personas que él quería usar. Entonces ya no es el judío solamente, ni es solamente el griego, porque Dios habiendo desechado a su pueblo, ¿verdad? Nos extendió a nosotros su misericordia, pero tampoco el que se ha olvidado de los judíos, sino que él lo sujetó a todo en desobediencia para tener misericordia de todo. Es decir, que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. No era que el esclavo no necesitaba los beneficios o no lo merecía. Ya eso no hay barrera. No hay hombre ni mujer. ¿Por qué? ¿En qué sentido? En el sentido de que a la mujer por causa del pecado, si usted lee Génesis, dice que el hombre se enseñoreará de la mujer. Y eso es uno de las razones por la cual existen esto, ¿verdad? Precisamente en el Medio Oriente, que la mujer no tiene casi derecho para nada, porque era el resultado de la maldición del pecado del huerto. Y ya también no hay diferencia entre hombre y mujer. Lo que quiere decir es que para la gracia de Dios ya no hay diferencia entre hombre y mujer, sino que todos vamos a participar, que ya no hay maldición, que la maldición del pecado queda abolida, queda destruida, y el Señor ha limpiado todo. Por eso Él tiene, ¿verdad? No porque nosotros lo merecemos, sino porque Él decidió hacerlo así. Amén. No hay, ¿verdad?, diferencia, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Por medio de Jesús no hay distinción de raza, no hay fronteras, todos somos unos en Cristo. Todos somos pueblo suyo, es decir, que es una promesa para toda la familia de la humanidad. Es en Jesús
que nosotros encontramos salvación. Amén. ¿Qué efecto tiene sobre el cristiano el derramamiento del Espíritu de gracia y oración? ¿Y cómo podemos experimentar ese Espíritu en nuestras vidas? Amén. Dice su palabra que miraremos hacia Él y lloraremos como el que llora por un hijo, y que nos afligiremos. Usted va a desear al Señor. Este derramamiento provoca en nosotros un llanto santo, un lamento por el pecado, que aviva la fe en Cristo y nos califica para el gozo de Dios. Este lamento, cuando usted se arrepiente, cuando usted reconoce su maldad, cuando usted reconoce su falta, esto produce arrepentimiento y produce, ¿verdad?, ese dolor. Pero entonces viene el Señor y nos llena. Este lamento es un fruto del Espíritu de gracia, una evidencia de la obra de Dios en nuestra alma. El deseo de Dios es que todos experimentemos de su gracia. La fe es la que lleva, es la llave que nos abre la puerta por donde nosotros podemos accesar a tantas maravillosas bendiciones. O sea, a través de la fe, usted entra a esa puerta que Dios abrió para nosotros. Amén. Como dice Romanos 5:2, si usted lo puede leer, Romanos 5:2, ¿qué nos dice? Yo lo voy a leer del versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada. Oiga esto, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 2 de capítulo 5 de Romanos dice que la fe, ¿verdad?, en Cristo Jesús es la que nos lleva y entramos porque Dios lo hizo posible. Si Dios no hubiese abierto la puerta de su gracia, su favor benevolente para toda la humanidad, ni por fe ni por nada hubiesen podido entrar a su presencia. Pero ahora Dios lo hace posible, de que usted a través de la fe en Jesucristo puede participar de la gracia de Dios, de su favor benevolente, de los beneficios que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son esos beneficios? La paz, el gozo, el amor, la paciencia, la benevolencia de ser buenos con otros. Cuando usted empieza a absorber los beneficios de Dios y los atributos de Dios, usted empieza a parecerse a Dios en cierto sentido. A ver, vivimos la carne, somos imperfectos, pero usted quiere modelar a Dios, usted quiere representar lo que Dios es cuando usted empieza a recibir de los beneficios de Dios. Amén. Romanos 3:28 dice que por la gracia somos justificados. Esta es otra de las manifestaciones y de la experiencia de la gracia de Dios en nuestra vida. Podemos experimentar la justificación de Dios en nosotros. Romanos 3:24. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa justificación? ¿Qué significa justificación? Que Dios nos justifica. Él nos dice, ellos son pecadores, pero yo he pagado su precio. Ahora yo los hago limpios. Yo los hago, ¿verdad?, aptos. Yo te justifico. Tú no deberías estar aquí, pero ven a estar aquí, que por mí vas a estar aquí. Te voy a justificar. Voy a abrirte las puertas. Es como voy a tener una excusa para tenerte aquí. Estoy tratando de explicártelo en tema llano. O sea, tú no deberías estar aquí. El jefe no quiere que tú estés aquí, pero yo voy a buscar una excusa para que tú estés aquí. La excusa soy yo. Porque yo me pongo delante de ti para que justificarte en mí. Amén. O sea, cuando entendemos la gracia de Dios, Él nos justifica, Él nos hace aptos y aceptos. ¿Por qué? Por sí mismo. Porque Él fue y pagó el precio por ti y por mí. Entonces, en Él nosotros somos justificados para estar otra vez conectados con el Padre.
Amén. En Cristo Jesús somos justificados. Eso es uno de los beneficios de la gracia. Hechos 15:11. Está después del libro de Juan, de los evangelios. Hechos 15:11. 15:11. Sí. Amén. ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén. Léalo, mi hermano. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igual modo que ellos. Amén. Antes creemos que por la gracia, amén, del Señor Jesús seremos salvos. Amén. Usted no se salva por lo que usted hace. Usted se salva por lo que Cristo ha hecho ya. Ahora, para usted recibir eso necesita tener la fe en Él. Amén. O sea, si Dios no hubiese abierto esa puerta que la representa la manifestación de Jesús en su primera venida, nadie hubiese podido hacer nada aún ni por fe, porque Dios no hubiese sido posible. Entonces, en Cristo Jesús, nosotros somos salvos, porque Él vino por lo suyo, a rescatarlo. Él vino a justificarnos. Él vino a poner la excusa para que nosotros podamos volver otra vez al Padre. Amén. Es en Cristo Jesús. Esa es la importancia de la manifestación de Cristo Jesús en nuestras vidas y de nosotros poner nuestra fe en Él, porque Él nos justifica. Amén. No es por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo por mí. Amén. Romanos 12:6 habla también de otro beneficio de la gracia. Y dice así el 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y así sigue diciendo. Es decir, que los dones de Dios también vienen a través de la gracia de Él en nuestras vidas. Y los dones de Dios son atributos y cualidades que Dios pone en nosotros para el servicio de su pueblo, para el servicio de la humanidad, para el servicio de la casa de Dios. Una palabra profética, una oración poderosa, un servicio, la enseñanza, ¿verdad? El pastorado, los evangelistas. Todos esos dones vienen al hombre por la gracia de Dios. No es porque alguien es más inteligente que el otro, sino porque tenemos dones en nosotros que se activan en nosotros a través de la gracia de Dios. Amén. Por eso usted ve una gente que cambia en 180 grados. Por ejemplo, el pastor Daniel de nuestra iglesia, para mencionar uno de los tantos casos, lo encontraban en la cuneta de la calle, borracho, por mucho tiempo cuando no conocía a Dios. Pero al conocer al Señor, Dios lo transforma en 180 grados, que tiene ya varias iglesias en Tamboril, y es uno de los pastores más, ¿verdad?, que Dios lo usa en nuestra, ¿verdad?, en gracia y poder, para mencionar uno de los casos. Es decir, que el don estaba ahí. Lo que faltaba era ese contacto con Dios, para que los atributos de Dios vinieran y transformaran nuestra vida. Todos nosotros tenemos dones. Todos nosotros tenemos atributos extraordinarios que Dios ha puesto, pero no son activados hasta que la gracia de Dios no nos encuentra y somos traídos y conectados con Dios nuevamente. Amén. Para recibir de sus beneficios. Segunda de Corintios 12:9. Y ya estamos terminando. Segunda de Corintios 12:9. Otro de los beneficios de la gracia de Dios en nosotros. Está después de Romanos, el libro de Corintios 12:9. Y este es uno de los versículos más comunes en lo que nosotros usamos, incluso forma parte de nuestro logo. Amén. Léalo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Hablando al apóstol Pablo
Pablo le había pedido al Señor 3 veces ya que lo librara de algo que sucedía con su cuerpo, ¿verdad? Pablo lo describe. Y la respuesta del Señor fue, no, quiero que esté así, porque mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Y ahí podemos ver el contraste entre la voluntad del hombre y la misericordia de Dios. Porque cuando abundó el pecado, cuando nosotros éramos débiles en el pecado y en la carne, entonces Cristo nos ayudó a través de la gracia y nos fortaleció. Por ejemplo, a veces nosotros vamos a pensar que es porque somos inteligentes, somos muy superdotados de hacer algo, pero eso disminuye en nosotros el reconocimiento de su gracia. La palabra es la siguiente: mientras más débiles somos, más vamos a reconocer la gracia de Dios. No importa dónde estés, ni lo que has hecho, ni lo que ha pasado en tu vida. Dios puede hacer grandes cosas contigo. Y mientras más reconozca tu debilidad y más reconozca tu fragilidad, entonces Dios va a hacer cosas aún mayores contigo y conmigo, porque su gracia se perfecciona en nuestra debilidad. Pablo había entendido que era débil y había algo que él estaba pidiéndole al Señor. Señor, mira, tengo problema en esta área. Y el Señor dice, eso es lo que yo quiero que te entiendas, que reconozca que tú no eres perfecto, porque si hubiese sido por Pablo, si lo hubiesen dejado a su cuenta, hasta más famoso que es Cristo se hubiese puesto. En ese sentido, más, ¿verdad? Moisés era algo extraordinario, pero Dios incluso ni dejó que el cuerpo lo enterraran para que no hicieran un ídolo de Moisés. Entonces el hombre debe entender que mientras más usted entienda su fragilidad y entienda que usted no lo puede hacer todo y que necesita de la ayuda de Dios, entonces cuando la gracia de Dios se manifiesta, porque usted se arrepiente y reconoce su pecado y su maldad, entonces Dios empieza a actuar con la gracia de Dios en su debilidad. Ahora, hay ciertas diversiones en cuanto a lo que es realmente la gracia de Dios. Otras interpretaciones por ahí, por ejemplo, los calvinistas, que hacen mucho énfasis en la gracia, ellos dicen que Dios elige y selecciona desde antes de la humanidad, antes de nacer, quién iba a ser salvo y quién no iba a ser salvo. Y es hasta cierto punto un poco, ¿verdad?, de una mala interpretación de la palabra. Y vamos a ver ahora en Gálatas 5:4 que realmente nosotros debemos también responsablemente tratar de mantenernos firmes y no caer de la gracia de Dios. Mira lo que dice Gálatas 5:4. Usted lo puede buscar. Gálatas 5:4. Si lo tiene. Gálatas 5:4. ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén, lo tienen también. Léalo. Cristo os desligaste lo que por ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Amén. Ahí está hablando de la justificación y de la gracia. De Cristo os desligasteis. ¿Cómo se desliga uno de Cristo? ¿Ah? Los que por la ley os justificáis. ¿Quién es que nos justifica? Cristo es que nos justifica, ¿verdad? ¿Cómo nos justifica? Poniendo una excusa para nosotros, para traernos al Padre a través de Él. Ahora, cuando nosotros decimos que fue porque yo cumplí la ley, que fue porque yo hice algo bueno, que fue porque yo caminé a Higüey de rodillas, o que fue porque yo me dejé crecer el cabello y hice una promesa al Señor, y mira tanta cosa buena, o fue porque doné tanto a tal cierto sector, mira qué bueno soy yo. Usted automáticamente se desliga de la gracia de Dios en Cristo Jesús, porque ya no está siendo justificado por Cristo, sino que está siendo justificado por sus obras y por sus obras de la ley. Entonces, de esa forma, uno cae de la gracia de Dios cuando no somos nosotros
totalmente dependiente de la persona de Jesucristo. Amén. Una vez nos desligamos de la fe en Cristo, caemos de su gracia y de su misericordia. Y Hebreos 6, 4 al 6, ya para último, para terminar, Hebreos 6, 4. ¿Qué nos dice? Mire lo que dice aquí, para los que creen que la salvación no se pierde. Y no significa que Dios no es poderoso para salvarnos, no salvó. Lo que decidimos no aceptarlo somos nosotros. Dice Hebreos 6, 4. Amén. ¿Tiene Natalie? Lera. Hebreos 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Quiere que siga? Sí. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y expiándole a vituperio. Amén. Hasta el 6 está bien. Dice, porque es imposible, oiga esa palabra, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Está hablando ahí de todos los beneficios de Dios en cierto lugar. Dice, y recayeron. O sea que es posible recaer. Es posible recaer. Dice que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Crucificando para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperios. Dios abrió la puerta para que usted y yo entraran. Si usted entró por esa puerta y participó y conoció a Dios, y después te viene a renegarlo, dice que ya no hay más sacrificio que hacer, pues ya sacrificio se hizo. Usted lo entendió, pero usted lo desechó. Usted lo despreció. ¿Qué más puede hacer Dios? Porque hay una responsabilidad del hombre. Dios hizo su parte que nadie podía hacer. Y era abrir la puerta que Él cerró en el principio. Esa puerta que nos llevaba al árbol de la vida, que nos lleva al árbol de la vida, para que usted y yo podamos vivir para siempre. Dios la abrió cuando Cristo vino al mundo y dice que ahora quiere tener gracia para todos. Dice que tendré misericordia y tendré gracia de todo. ¿Y cuál es esa misericordia? Que Él está disponible para todos. Él ya abrió su beneficio para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, a través de la fe, usted y yo entramos por esa puerta. Ahí viene la responsabilidad del hombre. Ahí usted y yo entramos por esa puerta para mantenernos con Él. Ahora usted tiene la opción de no hacerlo, pero no se queje luego, ni llore luego, porque Dios es claro en su palabra. Él quiere tener misericordia de todo, de ti y de mí. Ahora Él necesita que tú tengas fe en Él para que termine esa conexión en Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, ya tarde. Gracias, Señor Jesús, por tu gracia. Gracias, Señor, porque nos viste con ojos de misericordia a todos en Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos traíste para estos tiempos, porque nos diseñaste para este momento, donde manifestaste tu gracia para todos, donde hoy podemos ver, Señor, tu grandeza y tu bondad, donde podemos creer en ti, Señor, y amar a tu Hijo Jesús, donde tenemos entrada por tu Hijo a esa gracia, al trono de tu gracia, donde encontramos socorro, donde encontramos paz, donde encontramos amor y misericordia. Señor, gracias por abrir la puerta. Gracias, Señor, por extendernos la mano.
Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Señor, por demostrarnos tu amor. Ahora, Señor, si hay alguien en medio nuestro que no te ha aceptado, que no ha arreglado su relación contigo, Señor, después de tú haberle extendido la mano, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú toques su corazón una vez más y ellos puedan aceptarte, ellos puedan declarar que tú eres su Señor, tú eres su Salvador, que tú eres su buen pastor. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos. Sella en nuestro corazón esta palabra. Sella en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, esta palabra que tú has traído para nosotros hoy. Que entendamos que tu gracia es la expresión de tu amor para con nosotros. De que tú quieres que estemos bien, de que tú quieres, Señor, que estemos contentos, felices y en paz. Y es solamente a través de tu gracia que podemos hacerlo. Gracias, Señor, te damos. Te bendecimos y te exaltamos. Y te damos gracias. Gracias por este día, gracias por este tiempo. Señor, nos despedimos, Señor, de este tiempo, pero no de tu presencia. Bendecimos cada familia, bendecimos cada hermano, donde quiera que estén, los que se conectaron y los que no se han conectado. Padre, extendemos tu paz sobre ellos. Te damos gracias. Ayúdanos en el resto del día y la semana que viene. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Dios me le guarde. Amén, amén. Y Dios me le bendiga. Amén, amén. Amén. Así que espero que esta palabra haya resonado en su corazón y manténgala en su corazón y úsala. Amén. 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 Amén, amén. Pues Dios me le bendiga a todos. Ha sido un placer y bueno, nos seguimos conectando. Feliz domingo para todos, hermanos. Amén. Julia, Dios te bendiga mucho. Gracias. Dios bendiga a todos. Bye bye. Feliz domingo. Bye. Amén.